sus ojos como llama de fuego, entendiendo que sus ojos, ¿qué? Todo lo escudriñaban, todo lo veía. No hay nada que se escape de sus ojos, ¿no? Amén. También lo que era su cabello. Cada parte que él describe del Señor que él vio, del Cristo, todo tiene un significado. ¿Ok? Cada una de estas cosas tiene un significado. Amén. Amén. Hablamos de cómo cada vez que se iba a hablar de Cristo, ¿verdad? A cada iglesia empezaban con una salutación, empezaba después a describir la persona del Señor, ¿no? Porque cada palabra, cada carta venía como con esa firma de quién era el que la enviaba. Que no era Juan que le estaba enviando las cartas a las iglesias. Era muy importante que en la carta se dejara ver que era Dios el que estaba hablando. Que no era Juan que quiso enviar la carta, sino que había un mensaje no de parte de Juan, sino de parte del eterno Dios. Amén. Y nosotros lo hablamos, amén, en la vez pasada. Amén. Hablamos de la amonestación, ¿verdad?, que tenía sobre el amor a esta iglesia. Si algo se me pasa, usted se acuerda que algo hablamos. Y hablamos también de la promesa final, ¿verdad? Que el que venciere, Dios le daría de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy importante lo que el Señor le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Era muy importante. El oído que estaba hablando no era un oído físico, era un oído espiritual. Estamos en la segunda página que le entregué. Sí, la segunda página que le entregué. Estoy repasando lo que hablamos la vez pasada, nada más. Después donde dice la segunda venida, en esta parte de acá, en la parte E donde dice segunda venida, la letra E, debajo dice la F, dice amonestación universal. Cristo amonesta a la iglesia, ¿verdad? Y le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este oído es un oído espiritual. Está diciendo, si usted está escuchando, como en otras partes de la palabra, como dice la Escritura, si usted escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón, ¿verdad? Así me estaba diciendo a ellos: el que tenga oído para escuchar, oiga. Y ese oiga no era solamente oiga como un oiga de oír. Está diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Haga caso a lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Ese oiga no es un oiga natural, es un oiga espiritual, de no ser oidor olvidadizo, sino ser hacedor de lo que se escucha. Porque todos en algún momento oímos, pero este oiga es escuchar, es recibir, es retener y poner en obra lo escuchado. Amén. Muy importante eso, porque muchos oímos, pero no todos escuchamos. El que escucha pone en práctica lo escuchado. Como decía en Puerto Rico, a ese le entró por un lado y le salió por el otro. Ese es un oidor olvidadizo. Ahora el hacedor es el que escucha, el que está pendiente, el que retiene, el que toma el tiempo. Amén. Muy importante. Vive Cristo, Y aleluya. esta promesa que Dios le dio a Éfeso no es solamente para Éfesos, también es para nosotros. Amén. Al que escuche y venza, Jesús le promete que comerá del árbol de la vida que está en el paraíso eterno de Dios. Un vencedor es aquel que cree en Jesús como el Hijo de Dios y lo ha recibido como Salvador y Señor. ¿Ok? Eso es un vencedor. ¿Ok? El árbol de la vida vuelve a aparecer en el capítulo 21. Tú ese tiempo, eso no se vuelve a mencionar. Este capítulo 21 que vuelve a resurgir el árbol de la vida. Amén. Eso lo vamos a ver mucho más adelante.
La iglesia efesia es un cuadro profético de la iglesia apostólica. Al igual que la iglesia de Éfeso, las características dominantes e históricas de la iglesia apostólica eran una conducta y trabajo correctos para el Señor. A medida que su amor por Cristo comenzó a declinar, empezaron a servir cada vez más por un sentido de obligación. Maquillaban con el hacer lo que les faltaba del ser. ¿Usted escuchó eso bien? Escuche, no lo oiga. Maquillaban con el hacer lo que les faltaba del ser. Ouch. Eso era una apariencia. Hacían mucho, pero eran poco. Porque esto no se trata de lo mucho que usted pueda hacer. Hacer y ser son dos cosas muy diferentes. ¿Ok? Aleluya. Usted puede hacer muchas cosas, pero quien usted es puede ser totalmente diferente. Vive ¿Ok? Cristo. Aleluya. Por eso es que en el secreto, en nuestra intimidad, es que se revela quién es y quién no es. Porque al ojo público, todos venimos al templo, levantamos las manos, adoramos a Dios, todos somos siervos del Señor. Pero nuestra intimidad la conoce Dios. Nuestro secreto en nuestro hogar, donde nadie nos ve, donde no está la pastora, donde no está el pastor, donde están los hermanitos, donde no está quien ve a uno. Ahí es que se sabe quiénes somos de verdad. Donde te están pisando el callo. Cómo tú te comportas en el trabajo, cómo te comportas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con el vecino. Allí es que nosotros revelamos lo que está dentro de nosotros. Una vez yo fui con el pastor a Walmart y pasamos por la área de la joyería y yo veo este puerquito de meterle chavito. Tan linda, era blanquita con cachete color rosita, el puerquito tenía unos lacitos y tenía unos puntitos rositas, una puerquita preciosa. Y yo dije, ay papi, mira qué puerquita más linda, está bonita, es chiquitita como si fuera una bebé puerquita para poderle centavos. Y él me dijo, por más linda que sea, sigue siendo puerca. Así me dijo el pastor. Y eso, Dios me dio, eso me trajo al Señor a un mensaje, ¿verdad? Que si no me equivoco, lo prediqué hace tiempo atrás. Que al final del tiempo, lo que somos siempre se va a revelar. Aleluya. Usted puede tratar de aparentar y yo puedo tratar de aparentar y vernos los más compuestos, los más pasivos, que no rompemos una vajilla, que hoy somos los más piadosos. Mi amado, al final o a la corta, quienes somos, eso tiene que salir. Es que no hay nada oculto que se quede oculto para siempre. Todo sale a la luz. Porque Dios, la luz de Cristo, ilumina las tinieblas para que lo que esté oculto salga a la luz. Amén. Y estas cartas era la luz de Jehová alumbrando estas iglesias, revelando lo que al ojo no se veía, pero internamente Jehová entendía que estaban faltos. Amén. Ok. Algo de la iglesia de Éfeso que usted tenga una pregunta. Algo de la iglesia de Éfeso que usted tenga una pregunta. De esa iglesia en específico. Algo de esa iglesia en específico que usted tenga. Ok, muy bien. Ok, seguimos con Esmirna. Seguimos con Esmirna. Alguien por casualidad me buscó o sabe
¿O me puede decir un poco de la doctrina de los nicolaitas? ¿Sabe usted de mente? Eso le iba a preguntar yo ahorita porque yo la busqué, pero ¿La apuntaste? es que no sé si puede leerla, pero no. Sí, si no tiene sé algo. si es esa, porque estaba, había uno que decía una cosa, no sé, puede leerla. Ok, vamos a ver lo que está buscando. Que retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac que a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ellos pervertían las costumbres morales y religiosas, tenían falta de valores morales, libre desahogo de las pasiones desordenadas, sexuales, etc. Comer alimentos sacrificados a los ídolos sin comprometerse en actos sexualmente inmorales. Sí, amén. Correcto. ¿Eso lo de Jezabel es igual? No. Los nicolaitas, acuérdense, los nicolaitas, este grupo no le ponía la importancia y hacía ver como que estas cosas no eran malas. No, era como que eso no es nada, ¿verdad? No le ponían la importancia que estas cosas llevaban. Dios ¿no? solamente mira el corazón. Dios solamente, es como algo así, salvo siempre salvo, Dios solamente mira el corazón, algo así, amén. Ahora, lo de Jezabel es diferente. Eso es una lista muy grande. Y el punto de este espíritu es acercarse, estar cerca de lo que son los pastores, los profetas, porque ella lo que hace es tratar de cambiar, ¿cómo te digo? ¿Cómo puedo? De torcer la palabra de Dios y de robarle la unción, de robar ¿cómo? Ay, Dios mío, es que quiero que ustedes puedan entender, se me turba. Ok. Casi siempre este espíritu, acuérdense que estaba Jezabel y Acab. ¿Ok? Es verdad, en el nombre de Jesús, donde quiera que estén. ¿Verdad? Estos espíritus se atraen entre sí. Casi siempre donde hay un espíritu de Jezabel, casi siempre hay uno de Acab por ahí rondando. No, casi siempre. Entonces, ¿Por qué? equivocado el espíritu de Jezabel. Eso puede ser hombre o mujer, no importa. Oh, sí. Eso es un No espíritu. tienen equivocado porque mucha gente piensa que es una mujer. Que No, se ese es el problema. que porque se viste. Ese es el problema. Yo expliqué. Ese es el problema, que la gente siempre piensa que el espíritu de Jezabel es solamente, pues la mujer si la ven con lipstick o que sea, es una Jezabel. Mi amado, hay espíritus de Jezabel que llegan a la iglesia, mi amado, con falda larga, mangas largas, hasta acá. Una vez, Y lo decimos por experiencia propia. Porque Dios una vez a nosotros, hace años atrás, cuando empezamos en el otro templo, le advirtió el pastor a través de una visión, le advirtió que se iba a acercar ese espíritu a la iglesia y se la mostró a la mujer completa. Y la mujer estaba, cuando la mujer en la visión se acercaba, venía con falda larga, mangas largas, cuello largo, tapado, parecía una sierva de Dios. En la visión, como único él supo y pudo distinguir el espíritu, es por cómo meneaba su cuerpo. No por la ropa que tenía puesta. Cara lavada, una sierva de Dios. Y así mismo la persona llegó. Sí, amado. Eso no se equivoque. La gente tiene esa falacia en la mente. No, mi amado. No es que no puede ser de esa manera también. Porque ese espíritu también se pega de esa manera. Mujeres que se acercan al pastor y empiezan a decir, pastor, y pastor, Sí, porque y hablamos pastor, sobre ese espíritu, sí. y pastor. Cuando tú vienes a ver, no tienes cuidado, el pastor cayó con ella. Hello. ¿Me entiendes? So, no solamente, pero eso no es la única manera. No todo tiene que ver con la parte sexual. Esta mujer, ¿qué también hizo? Hizo que Acab fuera a querer quitarle la, ¿verdad? Porque Acab quería la viña de Nabot. pero pastora, ¿puedo decir algo sobre Sí, eso? sí, rapidito, pastor. Ahí el cabecilla
nosotros hablamos de Sí, pero el saber. cabecilla y es acá. El cabecilla. tú Pasa ves- que tú ella ves hace lo acá, que él no se atreve a hacer. Tú ves acá como que Sí. no me quiere atrás, Sí. ¿verdad? Como que un espíritu de pena, Sí. como que inocente. Sí. Pero ahí el cabecilla no es esa. La mente maestra, como dicen por ahí. Le explico. Miren esta historia. Nabot tenía una viña, ¿verdad? Era su herencia. Este rey acá quería comprarle la viña, quería la viña de Nabot. ¿Ok? Y él fue donde Nabot y le ofreció por su viña. Y Nabot dijo que no, que lo librara Jehová, él no iba a vender su herencia, él no iba a vender su viña. Pues allá, en vez de acá decir, bueno, está bien, pues no me la quiere vender, pues está bien, no la compro. No, ¿qué él hizo? Él se fue a llorar en una esquina, como quien dice, y pues su esposa lo ve triste, sufriendo, y le pregunta, como dice, ¿qué te pasa? Y él le dice, no, que quería comprarle la viña a Nabot, y Nabot no me la quiso vender, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ella hace? Ella dice, no te preocupes, que yo me voy a encargar de que esa viña sea tuya. Ella fue movida por el deseo de su esposo. ¿Ves? Pero él no fue el que se ensució las manos. Él no fue el que hizo el complot. Uno se alimenta del otro. Esos espíritus se alimentan uno del otro. Entonces ella fue la que fue y buscó los testigos falsos. Esa es parte también de ese espíritu. Este espíritu muchas veces se acerca bien cercano a lo que son los pastores, los profetas de la iglesia, y empieza a crear un sentido de confianza con el pueblo. De confianza con el pueblo. Para que el pueblo, como los ve cercanos al profeta o al pastor o a la pastora, pues tú sabes, wow, pues tú sabes. Entonces el pastor y la pastora, pues ¿qué hacen? Los deja predicar, la deja, ¿verdad? Porque ese espíritu puede estar también en un hombre. Lo deja predicar, la iglesia empieza a cogerle, ¿verdad? Esa le creo y ese título de que es el varón. Entonces comienza, pastor, ¿qué usted cree? Si en vez estamos tanto culto en la iglesia, porque mejor no le aconsejo. Hacemos 3 cultos a la semana. ¿Usted no cree que mejor para los hermanos, que no se cansen tanto, vamos a cambiarlo de 3 cultos a 2 en la semana? Porque usted sabe que los hermanos... Y si ese pastor no está... ¿Sabes qué, hermano? Porque casi siempre están ahí, están diezmando, son bien puntuales, están metidos en todo, los más que oran, los más que hablan lengua. O sea, una cosa que pareciera que son tremendos siervos de hello, porque son un espíritu engañador. Es un espíritu engañador. Y te hace, si la persona no está espiritualmente activa, te cambia la doctrina, te cambia todo en la iglesia, te roba hasta el corazón del pueblo. Por eso es que nosotros tratamos severamente con las enseñanzas, con Sí. alguien que quiera cambiar la enseñanza de Sí, la casa. porque es Nosotros algo que el trabajamos Señor algo- un montón de veces con diferentes personas que han venido a predicar nos ha ministrado lo mismo. Que tengamos cuidado, que muchos van a venir a tratar de cambiar la doctrina y la enseñanza de la casa. Y sin santidad nadie verá al Señor. Pero una santidad bíblica. Amén. So, esa es la diferencia, ¿verdad? En los nicolaitas lo hacían abiertamente, pero este espíritu es diferente. No viene así y te dice, no, tener eso no es malo o comerte eso no es malo. Así, no. Al principio, al principio ese espíritu te hace sentir que es una persona de Dios, pero con el tiempo, ya cuando ya tiene todo el plan acostado, hay que sacar la garra. Así trabaja este espíritu. Poquito a poquito, ganando confianza, ganando terreno.
hasta que ya tiene el pastor convencido de que es una sierva de Dios, un siervo de Dios, o a los líderes de la casa. Cuando tú vienes a ver, yo escuché un testimonio de este espíritu. Esa iglesia terminó totalmente en el piso, cerrada. Porque ese espíritu entró a esa iglesia, y después que entró a esa iglesia, lo primero que empezó a ver el pastor, no, estamos teniendo mucho, primero empezó mucho tiempo de oración, ¿por qué no cogemos y hacemos esto mejor? Un club de esto y esto otro, para los matrimonios y para esto, en vez del culto de oración. Ya oramos en todos los cultos, ¿para qué hace falta? Supone que los hermanos oren. Y después, ay pastor, es que el tiempo de alabanza es mucho. ¿Por qué no mejor hacemos esto mejor? Y cada cual en sus casas. Y pastor, ¿y por qué el estudio tanto? Cuando vino a ver, la iglesia estaba seca espiritualmente. Porque eso es lo que ese espíritu hace. Te chupa. ¿Me entiendes? Hasta que te dejas sin nada. Amén. Amén. Por eso es que dice la palabra que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Y por eso es que todo espíritu hay que estudiarlo. Usted no puede porque le digan cualquier cosa, ese es Dios. Por eso es que los hay que tener mucho cuidado con eso, iglesia. Mucho cuidado con eso. Por eso es que los miércoles, los únicos que enseñan aquí son los pastores. Porque los miércoles son de doctrina. Y solamente una vez, sí, le permitimos a alguien. No se puede. Pero usted tiene que tener mucho cuidado donde se alimenta, iglesia. Muy importante, amén. ¿Y con qué se alimenta? ¿Y con qué? Amén. Vamos a Esmirna. Esmirna, estamos en el capítulo 2, a la altura del versículo 8. ¿Quién me lee del 8 al 11? Del 8 al 11, ¿quién me lo lee? Capítulo 2, 8 al 11. Amén. Amén. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén, poderoso Dios. Amén. Ve como volvemos otra vez y vemos lo que es la salutación. Escribe al ángel de la iglesia, ve el saludo, siempre está ahí. Y luego que dice, el primero, el postrero, empieza a dar las características del que está enviando la carta, ¿no? Y entonces lo primero que hace comienza a hablar de las cosas de esta iglesia. ¿Ok? Esta es una de las iglesias que no tiene reprensión. ¿Ok? Solamente hay dos que no tienen reprensión, y Esmirna es una de ellas. Que no le dijo nada negativo, solamente le dejó saber cómo se encontraba ella. Y aquí le habla de que conoce sus obras, ¿ok? Y que conocía su tribulación, ¿ok? Vamos a ver de qué se trata esto. Esmirna era una gran ciudad portuaria que debía su nombre a la fragancia y el perfume de la mirra, ¿ok? Mirra o Esmirna es un tipo de sufrimiento. La mirra se usaba para embalsamar a los muertos y tipifica el sufrimiento de nuestro Señor por nuestros pecados. El nombre de esta ciudad y la iglesia en esta ciudad trae a la mente tribulación y persecución. O sea, ¿eso significa ese nombre? Exactamente, sí. Esta es la iglesia de gran prueba y tribulación. Era una iglesia donde verdaderamente era terrible lo que ellos pasaban.
bien terrible. Se parece a la de nosotros. La ciudad de Esmirna es una de las ciudades antiguas verdaderamente grandiosas del mundo. Hasta donde se remonta la historia, había una ciudad localizada en Esmirna. Hoy día es con diferencia la metrópolis más grande de Asia Menor. Tiene una población de más de 4 millones de personas. Y se le conoce actualmente como Izmir. La palabra turca para Esmirna, porque la mayoría de estas iglesias se encuentran en lo que hoy se conoce como toda esa área de Turquía y toda esa área de por allá. Amén. Incluso ¡Aleluya! en la actualidad la mayoría de las 7 localizaciones de estas iglesias son solo ruinas, pero Esmirna o Izmir permanece como una de las principales ciudades de esa parte del mundo. ¿Qué dijimos en la vez pasada? Que Dios fue bien claro, que si ellos se arrepentían, quitaba el candelero. Y solamente en estos 2 lugares, todavía hoy, hay iglesia allí, de Cristo. Las demás, lo que hay es ruina. ¿Ok? Porque Dios fue claro. Él le dijo que si no se arrepentían, Esmirna Esmirna y Filadelfia son los 2 que no recibieron. Y en estas 2 áreas todavía está de pie. Ajá. Las demás son ruinas nada más. ¿Ok? Esmirna era una de las ciudades más orgullosas de toda Asia. Estaba orgullosa de ser la ciudad más hermosa y en especial de ser el centro a la adoración al César en la parte oriental del Imperio Romano. Para la ciudad de Esmirna, las cosas mundanas eran lo primero y lo postrero. Dios no era el supremo. Bueno, en ese tiempo se adoraba al César y el César era como si fuera Dios. Lo que el César dijera era lo que iba. Para ellos, César era Dios para ellos. ¿Ok? Para Esmirna, lo primero y lo postrero era la gloria de la cultura griega y la magnificencia de su bella ciudad. La vida del pueblo de Esmirna estaba organizada en torno a programas culturales, concursos atléticos que se celebraban en el gran anfiteatro. A esta parte que está hablando aquí, habla cuando Pablo dice en una de las cartas, si no me equivoco es en los Efesios, si no me equivoco, una de esas cartas que habla, yo corro, pero si corre para ganar. Hay una parte de la escritura por esto, porque en la antigua Grecia había muchos concursos atléticos, lo que era de correr. Y Pablo usaba muchas veces la cultura y la historia del área para hablarle a estas iglesias. Amén. Aleluya. Dice aquí que se celebraban en los gran anfiteatros que albergaba a 20,000 personas. También celebraran días de festivales y adoraban en hermosos templos. La iglesia de Esmirna. La iglesia en Esmirna era diferente a la ciudad de Esmirna. La iglesia en Esmirna sufría tribulación y persecución. Hay 3 razones para las que esta amarga persecución era la suerte diaria en la vida de la pobre y humilde iglesia. Era una iglesia que en su parecer, para ellos, se sentían pobres, desventurados. Acuérdense que era lo que quedó del anterior. Solo lo que quedaba eran poquito. Mira a su alrededor. Era una iglesia que quizás no tenía muchos recursos. Acuérdense que los oprimían a gran magnitud, no podían comprar, no tenían mucho dinero, no les daban trabajo, porque si no adoraban al César, si no se postraban delante del César, imagínense. No tenían mucho. Y para ellos se sentían como que, aunque sabían a qué les servían, pero en sus fuerzas insignificantes, ¿verdad? Dice aquí, primero, la iglesia cristiana allí estaba en el lugar de una muestra continua y espectacular de paganismo. La pequeña iglesia era escasa comparada con los maravillosos templos griegos que habían allí.
Si la gente hubiera estado dispuesta a tomar a su Salvador y ponerlo junto a Apolo, Afrodita, Hermes y cualquier otro de los miles de dioses paganos, ellos les hubieran recibido con toda alegría. Pero eso era algo que los cristianos no harían. Recordemos que la vida económica y social de las ciudades griegas estaba organizada alrededor de grupos. Cada hombre que trabajaba pertenecía a algún tipo de gremio, al que podríamos llamar una organización o sindicato. Y cada gremio tenía 4 cierto dios o diosa, patrón o patrona. ¿Ok? Y por eso es que a ellos se les hacía bien difícil, porque ellos no estaban pegados a ningún sindicato, porque cada sindicato, cada grupo representaba, adoraba, servía a un dios griego, pero ellos no hacían eso. Entonces no tenían el recurso económico ni podían recibir tampoco. ¿Ok? Dice aquí, Aleluya. se apartaban días de festivales y adoración para estos gremios. Cuando los cristianos rehusaban participar de esta actividad, de inmediato los marcaban para la retribución. El cristiano en Esmirna estaba particularmente solo y su fe lo apartaba del trabajo que le ayudaba a existir y a proveer un salario para su familia. ¿Ven lo que le digo? El ser cristiano lo apartaba del trabajo. Ellos no podían trabajar. Ayúdanos, Dios. ¿Ok? Aleluya. Su fe en Cristo lo apartaba como un ser extraño y peculiar. En Esmirna era terriblemente diferente ser cristiano. En segundo lugar estaba el hecho de que Esmirna era el gran centro de la adoración al César. Esta es una de las claves para entender el libro de Apocalipsis. El trasfondo de todo el Apocalipsis se contrapone al culto de la adoración al emperador. El imperio romano abarcaba el mundo civilizado conocido en el tiempo de los escritos de Juan. Lo que unía al imperio romano era el espíritu romano. Y ese espíritu es lo que hizo el imperio romano. Tercero, era la mano pesada sobre el cristiano por parte del Estado. Ser cristiano en cualquier lugar del imperio era tomar la vida de uno en sus propias manos. Pero esto era especialmente cierto en la ciudad de Esmirna. Porque ahí al cristiano lo que le iba era la muerte. No tener para alimento, ni para los hijos, eran como decir, gente extraña que se tenía que mantener casi siempre escondida, porque si de momento, si usted ve no sé si llegaron a ver la película de, la que yo les dije a ustedes, de Policarpo. A él le enseñan que a veces este muchacho salió un momento para afuera con su amigo, y si el emperador no, o de la gente del emperador se caminaba y le exigía que le besara la mano y no lo besaba, automáticamente lo cogía y se lo llevaban. Y lo que le esperaba era la muerte. Los tiraban en los estadios para que los leones se los comieran. Los amarraban, ¿verdad? Como a Policarpo, que lo amarraron en un palo y lo prendieron vivo en fuego por no negar a Cristo. ¿Ves? Tremendo, ¿no? Ayúdanos, Dios. Pero esta gente, mi amado, no tenía reversa esta gente. Eso es lo que a mí wow. Amaban a Dios. Esta gente amaba a Dios. Che, ellos sabían lo que les esperaba si no se rendían ante el César y ante la opresión romana. Pero aún así nada los hacía retroceder. Es una cosa increíble. Yo les pido que vean esa película. Está en YouTube, es gratis. Esa gente no. Pero más eran los que sí se rendían al imperio romano que los que no. Pero uno que no se rindiera hacía que un grupo tampoco lo hiciera.
eso como que hacía que la iglesia no muriera. Avivaba la iglesia. Avivaba la iglesia. El ellos ver que ese uno era capaz de aguantar eso por Cristo, los hacía que no pereciera la iglesia. Por eso ese uno era tan importante. Amén. Como tú eres importante, como yo soy importante, el que tú permanezcas en Dios, el que tú te mantengas firme, el que tú des buen testimonio, el que yo dé buen testimonio, el que no nos dejemos ¿verdad? Vencer por los ofrecimientos de este mundo, para que otros se mantengan firmes y digan, si ella puede, si él puede, yo puedo. Amén. Amén. Aleluya. La carta a la iglesia en Esmirna. Amén. Ya vimos, les decía que, ¿qué le dice a esta iglesia? Yo conozco tus obras y tus tribulaciones, tu pobreza, pero en paréntesis le dice, pero tú eres rico. ¿Ven? Le dice tu pobreza porque así ella pensaba que era pobre. Pero entre paréntesis le dice, pero tú eres rico. Ese paréntesis significa que no es la opinión de la iglesia, es el conocimiento de Dios. El paréntesis. ¿Ves? Tu pobreza está hablando de cómo la iglesia era. Pero el paréntesis revela, ese paréntesis en lo que es, ay Dios eterno. En el vocabulario. En el vocabulario de lo que es gramaticalmente, significa inyectar un conocimiento ajeno a lo que está ya plasmado. Si ellos se veían con pobreza, esas palabras entre paréntesis es una añadidura que no es del texto, que está fuera del texto. ¿Ok? Esa añadidura no es como ellos se ven, esto viene de una fuente externa. Y esa fuente externa era el conocimiento de Dios. Le está diciendo, tú eres pobre, pero porque ellos se veían así. Pero él está diciendo, pero tú eres rico. El conocimiento de la palabra. Ve, le está dejando saber, tú piensas una cosa, pero yo sé otra. Que tú no eres lo que tú piensas que tú eres. Como nosotros. ¿Cuántas veces tú no te has visto insignificante? Que no puedes lograr lo que Dios te pone a hacer. Que no tienes la capacidad de permanecer. Te sientes débil, sin fuerzas para seguir. Y Dios te dice, no te veas así. Como le pasó a Gedeón. Él estaba escondido. Y que Dios le dice, el ángel, varón esforzado y valiente. Y él le dice, ¿esforzado y valiente de qué? Si tú no me ves que yo estoy aquí escondido, si esto es el más pequeño de mi casa, ¿de qué tú estás hablando de valiente y esforzado? Y yo estoy aquí temblando, escondiéndome para que no nos quiten los poquitos que yo guardé. Eso es un paréntesis. ¿Ves? Es una revelación fuera del conocimiento humano. Suéltate, pastor. Y para el conocimiento humano ellos eran pobres, pero en la revelación divina está diciendo, pero tú eres rico. ¿Ok? Porque su riqueza no era terrenal, su riqueza era celestial. Amén. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. ¿Qué dijo ahorita? Que más eran los que se rendían que los que no. Más eran los que cuando se veían confrontados con la muerte, más eran los que se veían confrontados con no poder comer o no tener para trabajar, se rendían y le besaban la mano al César y se postraban delante de su estatua. Aleluya, por la comida, por la vida de ellos física. Aleluya. Amén. O los muchos que querían estar bien con Dios y con el diablo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Y con Dios no se puede. O estamos con Dios o no estamos con Dios. No podemos gozar de los dos beneficios. Aleluya. All right. ¿Qué más dice aquí? Que no son judíos nada. Son sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque hacen lo que él quiere.
Él quiere que se postren, se postran. Vamos, vamos. Él Aleluya. quiere que se rindan, como le pasó a Esaú, que se vendió por su primogenitura por un plato de lentejas. El hambre lo llevó a dar lo más preciado que él tenía. Mi amado, y así vemos mucho del Señor. Así ha habido muchos ministros de Dios que por un poquito de fama, que por un poquito de reconocimiento, que por unos cuantos de pesos han vendido el evangelio, han cambiado el mensaje, han vendido la doctrina, porque el evangelio, la doctrina, la sana doctrina no deja chavo, la sana doctrina no deja mucha fama, la sana doctrina lo que deja es lágrimas, la sana doctrina lo que deja, aleluya, Un llamado a sangrar. como decía el pastor, un llamado a sangrar. Aleluya. Y mientras todo va bien, el hombre de Dios está ahí, pero ¿cuántos usted, por lo menos los dos hombres que usted conoce, que empezaron predicando la palabra como es y hoy en día, sí, no predican así? Ahora ya son otra cosa. ¿Cuántos no predicaron y empezaron pentecostales? De cuello, de hueso colorado. Y hoy en día, hasta salsa bailan en los altares. Hello. Ayúdanos, Padre, no ser así. Hello. ¿Cuántos no empezaron y ahora lo que venden es el evangelio de la prosperidad? Porque es lo que deja. Porque es lo que le alimenta el estómago. Pero eso es bíblico. Que en estos tiempos los que hablan son amadores de sí mismos. Apostasía. Que lo que están pendientes de llenar su vientre. No de verdaderamente predicar el evangelio santo de Jehová. Amén. Y aunque había un grupo que permanecía, más eran los que se rendían. Amén. ¿Qué le dice? Yo conozco tus obras. Esto contiene la idea de presión que fuerza a la sangre, o la presión de la persecución, dolor y incluso la muerte. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Esa palabra pobreza realmente significa profunda destitución. Los cristianos en Esmirna eran desahuciados a pesar de vivir en una de las ciudades más ricas de todo el imperio. La ciudad más rica, pero ellos vivían como si no tuvieran nada. Tremendo, ¿no? Eran más pobres debido a que estaban privados de su derecho a trabajar, porque servían al Señor Jesús y no se postraban ante la adoración romana. Por lo tanto, eran severamente perseguidos y vivían en una profunda pobreza. No tenían trabajo porque no se unían a ningún gremio. No tenían hogares. Tenían que mendigar el pan. Por eso es que, mi amado, cuando alguien le quiera vender a usted un evangelio de que los hijos de Dios son hijos de un rey, que no pueden pasar pobreza, que no pueden pasar tiempos difíciles, que un hijo de un rey, un hijo de Dios, no puede estar en necesidad, digan, eso es tremenda mentira del diablo, porque los primeros cristianos vivían en pobreza, no tenían ni casa, tenían que vivir escondidos por la causa de Cristo. No tenían ni dónde recostar su cabeza. Porque ahora el evangelio de la prosperidad, eso es lo que dice. Que cómo es posible que un hijo del rey pase problemas económicos. Guillermo Maldonado. Que cómo es posible, que la iglesia de Cristo pase por momentos financieros difíciles. Mi amado, nosotros somos diferentes a estas iglesias. Tenemos algo más especial que ella. El Dios de nosotros es más grande. ¿O es el mismo Dios? Es más, ella estaba más comprometida con Dios, me atrevo a decir, que nosotros mismos.
Nosotros lo tenemos todo a pedir de boca. Somos unos malagradecidos con el Señor. No, muchas veces le decimos y es poco lo que hacemos. Le fallamos a constante. No estamos dispuestos ni a derramar ni una gota de sangre. Esta gente daba la vida. Y aún así vivían en pobreza. Te pregunto, ¿el Señor los libraba de la pobreza? Hello. ¿Los libraba? Porque Cristo nos llamó a una iglesia para vivir como ricos en la tierra. Él llamó a una generación, a hombres y mujeres, para llevar el evangelio. Con dinero, sin dinero, con salud, sin salud, con fuerza, sin fuerza, en opresión, en libertad. Él nos llamó a llevar su palabra, no importa cuál sea nuestra circunstancia. Porque Él dijo, en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en la vencida del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Él quiere decir, iglesia, que usted va a pasar por todo lo que usted puede pensar en la mente, poder pasar. Pero que aún así, ¿por qué? No es que a Dios no le interese que usted pase problemas financieros o de salud, no es eso. Él le importa. Pero Dios no está detrás de cuerpos, Él está detrás de almas. Él no quiere preservarte gordito, bonito y con toda la fuerza como Popeye. No, eso para Dios es pasajero, porque Él sabe que un día allá arriba no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber necesidad, no va a haber tristeza. Tu vida aquí es como un parpadear de ojos comparado con toda la eternidad en el cielo. Lo que tú pases aquí para Dios es nada. Es nada. Porque la eternidad, comparado, ¿qué son 80 años con la eternidad? ¿Qué son 80 años? Un grano de azúcar. Con la eternidad. Una eternidad sin necesidad del sol, sin necesidad de agua, sin necesidad de nada. Mi amado, usted va a vivir. Es que dice, Pablo decía que ninguna tribulación de esta tierra se compara con la gloria que experimentaremos. Por eso es que esta gente para ellos sí se sentían pobres, quizás sin fuerza, quizás que no eran nadie, pero ante Dios era su iglesia. Se parece a la iglesia pentecostal, todo y avivamiento. Por eso es que a mí eso no que si somos muchos, que si somos pocos, que si hay muchos chavos, que si no hay muchos chavos, mi amado, si los hay, gloria a Dios. Edificamos más para Dios. Y si no lo hay, que Dios tenga misericordia y nos guarde. Amén. Si hay para comerse un steak, gloria a Dios, me lo como con gusto. Y si lo que hay es pollo toda la semana, gloria a Dios por el pollo. Dice su palabra que en el mundo tendremos aflicciones. Él lo que dijo fue que no nos faltaría nada. Yo estoy segura que esta gente, aunque vivía pobre, aunque sea un pedazo de pan y agua, Sí. porque yo estoy segura que algo de alimentarse. Los cuervos les llevaban. ¿Usted me entiende? Porque eso sí Dios prometió. Que si Él cuidaba de las aves, también cuidaría de nosotros. Ahora, comodidades, Él no prometió. Casas con aire acondicionado, Él no prometió. Asientos acoginables, Él no prometió nada de eso. Carro del nuevo año, Él no prometió nada de eso. Neveras estivas de comida, Él no prometió nada de eso. ¿Para qué? Para botar más lo que se come. Él no, porque eso llora ante los ojos también. Tú sabes todas las cosas que nosotros cristianos hacemos, que lloran ante los ojos de Dios. Diariamente, aún en nuestras propias casas. Compramos y compramos y compramos. Y muchas veces las cosas que compramos las tenemos guardadas en un cuartito de los tereques y ni se usan. Sin embargo, la casa de Dios no se puede pagar la renta. Ouch, perdóname. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos en el estudio. Mi amado.
Mi amado, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, nosotros somos los mismos culpables de lo que vivimos. Y digo nosotros porque todos estamos en el mismo barco. Tenemos de todo en nuestra casa y muchas veces, especialmente nosotras las mujeres, compramos y compramos y compramos. Y a veces para la comida se daña en la casa y se termina botando porque compramos de más de lo que nos vamos a poder comer. Y esos 20, 30, 40 pesos los pudiste haber echado en el folí de la iglesia para que hubiera una puerta abierta y las almas pudieran llegar a la casa y se salven. Hello. Tenemos los garajes, tenemos sheds a la parte de la casa, tenemos cuanta cosa metida en la casa que ni las usamos, años llevan guardadas y seguimos comprando. Perdónanos, Señor. Mi amado, por eso es que yo digo, aquí es que el terrible pecado que tiene la primera piedra. Porque aquí todos estamos mal. Mi amado, si nosotros verdaderamente nos examinamos, todo lo que nosotros hacemos que a Dios no le agrada, porque Él puede verlo mal delante de sus ojos, iglesia. Su misericordia. Es su misericordia. Porque cuando yo leo estas cosas, esa iglesia pobre no podía ni trabajar. Usted y yo trabajamos, gloria a Dios que nos da fuerza para trabajar. Que nos da fuerza para que nuestros esposos trabajen, nuestra familia trabaje. Aleluya. Exaltamos, Señor. Iglesia, tenemos que despertar de alguna manera. Y esto es estudio. Acuérdense, estas iglesias no son solamente para allá. Estas iglesias muestran la vida de la iglesia desde aquellos tiempos hasta los de ahora. Hasta la venida de Cristo. Y hasta la venida, hasta el milenio, hasta que se acabe. Hasta que se vaya a la iglesia. Hasta la que se queda. Y aún tenemos que examinarnos, iglesia, y empezar a trabajar en estas cosas para que cada día podamos parecernos más a la iglesia primitiva. Amén. Amén. No se enchismen conmigo, no se sientan incómodos por lo que dije de las ofrendas y las cosas. Es que es la realidad. Yes, yes. No podemos tapar el cielo con una mano o el sol con una mano. No. No podemos, iglesia. Las cosas no se van a mejorar hasta que no reconozcamos donde estamos fallando y no enderecemos esas áreas de nuestra vida. Por más que hablemos, no se van a arreglar hasta que no pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo en Dios. No se van a arreglar. Aleluya. Perdónanos, Dios. Te alabamos, Señor. Te En aquellos exaltamos. tiempos no había trabajo para ellos, pero ahora nosotros sí podemos trabajar. Gracias, Dios. Eso no hay razón para que nos falte. Ni en la casa, ni en la iglesia. No hay razón. Los culpables somos el mismo pueblo de Dios. Somos nosotros mismos los culpables. Somos nosotros mismos los culpables. Porque no somos buenos mayordomos de lo que tenemos en nuestras manos. Y nuestra casa se ve en problemas. Y por ende la iglesia también. Porque usted entonces para resolver su casa se olvida de lo de Dios. Porque somos nosotros los culpables, iglesia. Y digo nosotros porque me incluye, todos somos culpables. Todos, de alguna manera o de otra. Y se va a arreglar
cuando la iglesia se arregle. Recuerde que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así es. Amén. Y esto Dios lo está hablando para que, como dice, el que tiene oído, oiga. Amén. Amén. Qué bueno que todos tenemos oído aquí. Amén. Esa es mi fe. Que tengamos oído para poner en obra lo escuchado. Amén. Aleluya. Ok, seguimos. Le dijo también, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagogas de Satanás. Aquí la palabra blasfemia significa calumnia. Había falsos judíos en Esmirna que calumniaban a los cristianos. Estos eran los que se doblaban. ¿Ok? Aquel venía y pues por necesidad, por no querer morirse, venía y cogía, y ellos mismos cogían y entregaban a los mismos de ellos. Bueno, no eran de ellos nada, porque si fueran de ellos no hubieran ido de ellos, ¿verdad? Pero es así. Esto que pasa en tema de las iglesias, amados, no, esto es nuevo. Esto viene de siempre. Amén. Porque no todo el que está en nosotros es de nosotros. No todos los que están en medio de nosotros son de nosotros. Amén. Como dijo ahorita, la larga, lo que hay en nuestro interior se revela, siempre se va a revelar. Nada se queda oculto para siempre. Amén. Dice aquí, uno de los martirios más famosos de la historia sucedió en esta ciudad. El pastor y líder, mira, por cierto, no sé que lo iban a mencionar aquí. El pastor y líder de los cristianos en esta ciudad era Policarpo. Bueno, sí lo sabía porque lo había estudiado, pero no me acordaba. Retiro lo dicho. El pastor y líder de los cristianos en esta ciudad era Policarpo. Él fue llevado ante el gobernador de Roma y se le dio la opción de profesar a César o a Jesús como Señor. La respuesta, cada vez que yo veo esta película y yo escucho a este hombre en esa movie decir estas palabras, a mí se me paran los pelos, me para todo, me da a llorar porque yo no puedo. Es algo increíble, amado, es algo increíble. Mire lo que dice. Cuando le preguntan esa pregunta, esta es la palabra que él dice. La respuesta de Policarpo al gobernador fue sencilla. 86 años le he servido y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría entonces blasfemar contra mi rey y mi salvador? Santo. Wow, yo decir, mi amado, ese hombre, mi amado, Con llama. cuando está aquí, él ya está amarrado en el palo, con la hoguera debajo, a punto de que le pongan el fuego, y vuelven y le preguntan, ¿quién es tu Dios? ¿El César o Jesús? Y él le responde de esa manera. Jesus. Oh my God. 86 años le he servido. Gracias, Él Dios. nunca me ha hecho mal. Nunca me ha hecho daño. ¿Cómo lo voy a negar? ¿Cómo le voy a servir? Mi amado, es que yo no sé si usted puede comprender. Es que es grande. Y que aún así, wow. Póngase usted en esa posición. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted? ¿Qué diría yo? Vive Piense en Cristo. eso, iglesia. Okay, Policarpo. Tell me if I'm probably confusing two people, but wasn't he a Roman soldier? No, ese es otro. Tú estás confundiendo con Pilato. Yeah. Sí, no. And then who is this other? Él no era un Pilato, no, él no era un soldado, él era el que estaba como si fuera un Gobernador. gobernante. Yeah, Sí. okay, and then Policarpo, yo creo que tú lo viste conmigo. Él era un apóstol de Juan. Él escribía, él traspasaba un discípulo, perdón. Él traspasaba los escritos. he was a scribe. Sí, él fue escribir lo que él I era. don't Sí. know. 'Cause I don't Y él remember. llevaba los pergaminos de una iglesia a otra. I don't remember. Sí, sí. I don't remember seeing it. Es algo hermoso. Y por cierto, a él se entregó él mismo. A él lo fueron a buscar y él no He didn't no resist. puso ninguna posición. Él se entregó.
Todavía oro cuando lo estamos quemando. Sí, sí. Mientras era quemado, Policarpo oró: te doy gracias por haberme considerado digno de este día y de esta hora para ser contado como uno de tus mártires. Oh my. Mientras lo quemaban, él decía eso. Perdónanos, Dios. Es que yo no sé, eso a mí mi amado, ve esa película, búsquela, está en YouTube, es gratis. Se llama así, Policarpo. Is Amén. it Spanish or in English? Está en inglés y está en español, está en las dos. Okay. So, búsquela. Que usted, es que está demasiado, esa tiene que verla. Llevo como 1 año y pico diciéndole a la iglesia: véala, véala, véala. Y no la ven. Y nosotros la vimos. ¿La vieron? Sí. ¿Verdad que está terrible? Pero ahora no sé, a ver si- Sí, un montón de veces lo he dicho. I gotta see it. Pero, I don't receive ¿verdad it. que es tremenda la movie? La respuesta sabia que le Oscarito da lloró cuando vio Es la que- palabra. Uno se transporta y uno dice: wow. Por lo menos yo cuando veo movies así, yo me comparo. Y me siento tan... You feel like trash. You feel like ants. Cuando yo veo estas cosas así, como yo sé, daban a lo que viniera. Y uno ve, se le pisan el dedito gordo. Y ya se quiere ir uno. Cuando las cosas no le salen como uno cree que tienen que ir, ya se quiere uno embalar. Vergüenza no debe dar. You gotta see it. I never seen it. El que no la ha visto, véala. Amén. Alabanza y amonestación. Le damos las palabras de ánimo a la iglesia en Esmirna, en el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Muchos, la mayoría de las posturas de estas son 10 gobernantes que vinieron en este tiempo, ¿no? Que oprimieron bien fuertemente, ¿verdad? En este tiempo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Así que el Señor sabe acerca de la tribulación, las obras y la pobreza de estas personas. Y les asegura algo mejor, porque el Cristo lo ha experimentado todo. Así Él dice: yo conozco. Cuando dijo yo conozco, es porque Él también, esa es la palabra, que Él fue experimentado en todo. Dice en Isaías: en quebranto, en todo, el todo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todo lo experimentó. Amén. Como oveja fue llevado al matadero. Todo Él experimentó. Por eso dice: yo conozco lo que tú estás pasando. ¿Ok? Amén. ¿Alguna pregunta sobre la ciudad de Esmirna? Una pregunta sobre la ciudad de Esmirna. Siga. ¿No? Ok. Seguimos a Pérgamo. Dígame ahora, pastor. Son las 9:07. You ran out of time. Ok. Déjame ver cuánto está de Pérgamo. Falta mucho de esta clase. Sí. Apenas estamos acariciando. Sí, es todo el libro. So, aquí vamos a estar unos cuantos largos. Meses. Pero, iglesia, Probablemente como 6 meses. en ella no solamente usted va a disfrutar de ese libro. Ustedes son buenos. Mi amado, es uno de los libros que menos se estudia y debe ser uno de los que más se estudia. I could practice Amén. that book or So, vamos a dejarlo ahí. Es que no quiero orar.